a la mesa con las queridas nerds que ya se encuentran con nosotros. Regresa Renata Turrent, tan. Regresa la queridísima Renata Turrent, Ingrid Urguelles ya está por ahí, Elisa Godínez también la vemos por ahí. Así que pues ya está otra vez el trío completo. Ahora sí, finalmente tenemos a Renata, ahora sí ya nos está escuchando, ya abrió el audio. Pues Hola, finalmente contentos, Renata, bienvenida, Elisa, qué- Ingrid. hola, qué gusto estar de regreso. La verdad es que me fue horrible, pero ya estoy un poco mejor. Hola, bienvenidas. Hola, buenos días. Qué bueno que Hola, volvió Renata. Estamos equipo completo. bienvenida Renata, hola Ernesto, Alberto, Ingrid, un abrazo a todos y a la audiencia también. Pues gracias, mi querida Elisa, Renata, Ingrid. Pues entrando, si quieren, en materia, eh, más allá, hemos pasado el video del discurso del general, el secretario general Luis Crescencio Sandoval, este caso, este discurso, que por ahí igual lo pasamos más bien en off, Leonardo, si te parece bien, para no usar más tiempo porque ya empezamos tarde. Eh, pero un discurso que pues generó mucho agravio a las familias, a víctimas de la guerra sucia en este evento que se llevó a cabo en el campo militar número 1, pues ahí, donde en presencia de las familias, pues primero una fuerte inconformidad porque no sabían, no les avisaron, pues que con quienes iban a estar sentadas ahí al lado, y hay una fuerte protesta sobre eso. Y después, sobre el discurso que da el secretario de la Defensa, yo me muero de ganas de escuchar a Renata Torrent que me diga qué opina de eso. Este, a ver cómo le hace para salir de esta, mi queridísima Renata Torrent. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días. Ya me aventaron al ruedo primero. No, bueno, primero coincido que hay claramente muchas cosas que se hicieron mal, empezando porque no les avisaron a las personas quién iba a estar, cómo iba a estar planteado el evento, y eso es un error de entrada, ¿no? Se pudo haber negociado de qué manera se iban, se sentaban, o sea, eso fue un agravio, no entiendo ni siquiera una torpeza, vaya, ¿no? Una torpeza que causa mucho dolor y era innecesaria, creo yo. Creo que el discurso del secretario Sandoval es problemático en algunos puntos, ahorita ahondo más en cuáles, pero creo que el más problemático desde mi punto de vista sí fue el hecho de que no, que de cierta forma justifica lo sucedido, ¿no? Diciendo, bueno, pues el ejército está a manos de un civil que es el presidente. Y pues eso, en cierta forma, da un poco de miedo de decir, bueno, lo que estás diciendo es que entonces si un civil que es un loco, un Felipe Calderón, un Echeverría, un lo que sea, las Fuerzas Armadas van a actuar de la misma forma, ¿no? Y en teoría, pues este evento es, lo más importante de este evento es la no repetición. Entonces creo que esa parte del discurso para mí es la más grave. Por supuesto, las víctimas, de poner en el mismo nivel a los soldados caídos, pero eso me parece secundario. A mí me pareció mucho más grave lo otro. Ahorita entro un poco en esa parte de poner los nombres de los soldados, ¿no? Ahora, eso nada más para empezar, porque no quisiera empezar con las cosas buenas, sino con lo que creo que salió mal. Ahora sí, creo que hay cosas importantes del evento que se pueden y se deben rescatar, porque si no creo que despolitiza mucho decir que todo estuvo mal. Yo sí creo que el evento como tal, repito, con todas las cosas que acabo de nombrar, que creo que fueron inapropiadas, injustas e innecesarias, pero creo que el evento como tal, la idea del evento, es importante, sobre todo porque no es nada más un evento al vacío, sino que recoge muchos meses de trabajo que había hecho la Comisión de la Verdad y sobre todo que promete ser un hito para, por lo menos simbólico, con
todos sus errores, pero para seguir avanzando. Creo que la importancia de este evento y la importancia de la Comisión de la Verdad, pues tendrá mucho que ver más bien con qué sale de este ejercicio. Creo que a pesar de todo lo que sucedió, el hecho de ver a las víctimas hablar, a las familiares de las víctimas hablar en el podium, para mí fue muy poderoso, y escuchar interrumpir sobre todo al general Luis Crescencio Sandoval por las víctimas e incluso al presidente, también creo que fue algo muy poderoso para todos y todas como sociedad. Y bueno, y creo que hay cosas importantes, como ya decía, que se tienen que voltear a ver hacia adelante, ¿no? De que no se quede nada más en fue un evento malo, bueno, regular, con cosas buenas y malas, sino hay cosas muy puntuales que creo que tenemos que seguir. Y creo que una de las más importantes es la creación de la ley de la memoria, que aseguraría que independientemente de lo que pase en 2024, y que haya o no haya voluntad política por quien vaya a ser presidente o presidenta, pues la comisión pueda ser transeccional, ¿no? Que pueda durar. Ahora, esto también ya se ha hablado mucho, pero creo que es importante recordarlo. A mí otro de los agravios como Estado mexicano, me parece que fue y se me olvidó decirlo al principio cuando estaba diciendo todas las cosas malas, fue bueno, la ausencia de la Fiscalía General de la República, porque es parte fundamental de cómo vamos a seguir avanzando, que repito, creo que el evento fue importante, hay que analizarlo, pero lo más importante es entender de qué sirve este evento, de qué sirve la Comisión de la Verdad para dar justicia a las víctimas. Y la Fiscalía es una pieza fundamental, y que ni siquiera se haya presentado el fiscal Gertz Manero, pues es muy sintomático de la manera en la que ha llevado su gestión. Le ha quedado tremendamente grande el puesto, el tiempo histórico, y bueno, el no haber estado ahí y que se haya mencionado la urgencia de que la Fiscalía colabore, creo que es muy sintomático, y es algo que yo sinceramente no entiendo por qué ese señor sigue en el puesto que está. Ahora, lo único donde aquí voy a polemizar un poco, y que tal vez mi querido Ernesto se me vaya a venir encima, es que creo que esta parte de poner los nombres de los soldados, ¿no? Que repito, a mí se me hizo mucho más grave la otra parte, ¿no? Como el discurso de decir, bueno, pues es que las Fuerzas Armadas están en mando civil porque es el presidente. Eso me pareció más grave. Pero entiendo lo problemático que puede ser poner en disputa el concepto de quién es víctima en un caso como este. Pero también entiendo que para un evento de esta envergadura, con esta trascendencia, pues es necesario negociar, ¿no? Que los militares no iban a decir, bueno, sí, pásenle, les abrimos todo, pásenle a nuestras instalaciones, díganos, o sea, investiguen todo abiertamente, que todo se sepa, y nosotros no tener nada con qué negociar, sobre todo en un contexto mexicano, como el mexicano, donde AMLO necesita de las Fuerzas Armadas, nos guste o no lo involucradas que están las Fuerzas Armadas en el proceso de esta presidencia, pues es obvio que alguien como el presidente López Obrador, con el contexto, con un crimen organizado armado hasta los dientes, con la historia de América Latina de golpismo, pues resulta obvio, ¿no? Para mí que AMLO necesita esa alianza, que nos puede no gustar, por supuesto, con las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, pues a mí me resulta ilógico que con esa necesidad que tiene AMLO de aliarse, pues pensar que los militares no iban a buscar tener algo en este evento, por lo menos para que en su discurso simbólicamente pudieran acuerpar a su gremio, ¿no? O sea, o que no defender a su gremio dada la envergadura de este evento y de lo que seguía adelante. Y yo sé que este tema de la militarización es muy polémico, pero a mí me gustaría cerrar nada más diciendo a quien no crea la necesidad de esta alianza o que le parezca excesiva, que creo que eso sí, digo, se puede por supuesto discutir, pero de que hay una necesidad de la alianza con las Fuerzas Armadas, yo, además de lo que ya mencionaba del contexto mexicano, pues yo pienso cómo vamos a desmilitarizar un país como el que tenemos cuando el crimen organizado está totalmente militarizado.
¿cómo? No, o sea, ¿cómo podríamos transitar a eso de un sexenio a otro por más voluntad política que haya? Si tienes totalmente militarizado el crimen organizado, ¿y cómo es que el gobierno le va a ceder el monopolio de la fuerza pues al crimen organizado? Entonces, creo que entendiendo el contexto de dónde estamos parados, pues yo entiendo este evento y el permiso que le da claramente el presidente al secretario Sandoval de dar un discurso, pues, que para muchos y muchas resulta agraviante, ¿no? Entonces, bueno, eso como primer saque, y espero a ver cómo se me va a venir encima mi Ernesto, ya me voy a tapar mejor. Siempre repite el presidente López Obrador que hacer política es tomar decisiones y a veces no son las mejores. Pero también el presidente es un hombre políticamente muy bien formado, es un animal político, y él ha reivindicado muchísimas veces el cariz humanista de su gobierno. El tema aquí no necesariamente es que necesite la alianza con las Fuerzas Armadas, sino el tema es que tiene que ir todos tienen que caber en esta 4T. Y me parece, no sé qué pienses tú, Ingrid, que con esta decisión de permitir un discurso de esta naturaleza del secretario de la Defensa Nacional, porque no es un coronel, no es un sargento, no es alguien de tropa, es el segundo al mando de las Fuerzas Armadas del país. Y digo las Fuerzas Armadas porque hay que ser francos, la Marina no tiene el peso que tiene el Ejército, y menos en este gobierno. Entonces me parece a mí que ahí pues es un error de cálculo, y el presidente seguramente habrá hecho su evaluación, y en el costo-beneficio creo que evaluó, para mal creo yo, que le estaría más caro pelearse con el ejército que dejar otra vez a las víctimas, como las ha dejado allí, al arbitrio. Y yo te quería preguntar tu reflexión, Ingrid, y a partir también de un elemento importante que tampoco se puede perder de vista, creo yo, porque no es una cuestión que tenga que ver con ideologías, sino con algo que existe y es real. Se repite con frecuencia que el ejército mexicano es distinto al de otros países de América Latina por su origen, que es popular, que viene de una revolución y del pueblo, y es cierto. Pero el ejército mexicano se parece en mucho a los ejércitos represores también en algunas épocas de otros países. Nada más ver el periodo de la Guerra Sucia, que fue el leitmotiv de este encuentro. Entonces me parece que eso también tiene que jugar en el escenario, porque no podemos, me parece que no se puede permitir dar esa especie de permisos en este contexto, en este país que ha rebasado la cantidad de personas desaparecidas de todas las dictaduras latinoamericanas. Me parece que este es un permiso peligroso. Pero tú, ¿cómo ves, Ingrid, con base en tu experiencia? Sí, mira, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Alberto, y voy a disentir con Renata. Sabíamos que esto venía, así que lo sabíamos desde ayer, ante las provocaciones de Ernesto. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo. Yo sé que el origen del ejército mexicano es diferente que el de muchos otros ejércitos de Latinoamérica, pero no podemos obviar la vista y decir que, bueno, por el origen entonces, ¿cierto?, se justifican todos los atropellos y violaciones a derechos humanos que este ejército ha cometido, porque independiente de su origen, eso se puede ir trastocando con el tiempo. Yo creo que el periodo de la guerra, mal llamada guerra sucia, como dice mucha gente, porque no fue una guerra, porque no habían dos bandos en las mismas condiciones de poder, etcétera, sino más bien se llama terrorismo de Estado a eso, es muy similar a lo que ocurrió en Colombia en el periodo de la violencia. Es muy similar a lo que ocurrió en algunas dictaduras latinoamericanas, en el sentido de un Estado, ¿cierto?, represor, donde envía al ejército con movimientos contrainsurgentes, es decir, para frenar a la guerrilla, que en esa época, 60-70, estaba ligada al Partido Comunista, ¿cierto?, con ideas marxistas, y eso se produjo en toda Latinoamérica, no es algo solo de México, ¿no? Esta contrainsurgencia muy brutal, que la hemos visto de distintas formas. Hay dictaduras propiamente tal, hay otras que son más guerra, le llaman, ¿cierto? O en Colombia que le llaman la violencia, como un eufemismo también bastante neutralizado. Pero en el fondo, claro, son gobiernos que reprimen a partir de ciertos levantamientos campesinos, de ciertos levantamientos que buscan la justicia social, la repartición de las tierras. Esto lo hemos visto en otros países. Por lo tanto, a mí, en lo particular, y a diferencia de Renata, me parece gravísimo lo que ocurrió, gravísimo. No me parece un simple error de cálculo, que aunque lo fuera, aún así es gravísimo,
porque yo espero del presidente, ¿cierto?, que como bien decía Alberto, es humanista, y él sabe, no es una persona ignorante en temas de derechos humanos, que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque con estas cosas estamos construyendo la memoria histórica de un país. A partir de estas comisiones de verdad, de justicia, de reparación, ¿cierto?, donde uno lo que está haciendo es traer a las víctimas, recolectar distintas memorias individuales para crear la gran memoria del país, y obviamente con eso tener garantías de no repetición, con eso tener justicia, con eso tener una reparación para las víctimas. Con eso no se puede jugar. Con eso no se pueden hacer cálculos políticos donde yo le doy al ejército para que entonces me convenga. Dele aeropuertos, dele construcciones del Tren Maya si quiere, póngalos a trabajar, pero en este caso, en este tema, a mí me parece que esto no debe ser sujeto de negociaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció, yo escuché ayer a Abel Barrera, que bueno, habló el viernes creo con ustedes, que estaba él obviamente sorprendido igual que todas las víctimas. También he escuchado a Micaela Cabañas o Alicia Los Ríos hablar de lo que ellas sintieron después. Hay que considerar que estas son personas, las víctimas que asistieron a este evento, tremendamente traumatizadas, porque muchas de ellas estuvieron en ese lugar, o sus familiares estuvieron en ese lugar, y fueron torturados en ese lugar. Entonces, ir físicamente a esas instalaciones, donde Micaela, por ejemplo, decía que ella aprendió a caminar ahí, pero también ahí violaron a su mamá y ella lo vio, o sea, estamos hablando de ese tipo de traumas, ¿no? Sentarte en ese lugar, junto a los represores, junto a quien representa ese brazo armado que te hizo eso, ya es un ejercicio de mucha valentía, requiere de mucha valentía. Entonces, si tú además en ese evento tienes estas supuestas víctimas militares, que por favor, o sea, no se puede en ningún caso poner al mismo nivel que las víctimas civiles, en ningún caso. O sea, yo no sé qué hacían ahí, francamente. No digo que no sean víctimas, ¿eh? Digo que para el ejercicio de memoria ellos no debieran haber estado ahí. Exponer a las víctimas a enfrentarse a eso, ¿no? A tener estos militares al otro lado, ponerlos al mismo nivel, sentados en el mismo lugar, como que fuera todo lo mismo. Y después escuchar a este señor, que no es cualquier persona, como decíamos, ¿no? Es quien representa no solo al ejército, sino que al Estado en este tema. Y escucharlo a él con un discurso neutralizante, con un discurso justificador de las Fuerzas Armadas, porque él lo que trató de hacer en ese discurso es lavar la imagen de lo ocurrido, usó unos epítetos que a mí me parecieron terribles, unos eufemismos del tipo de, bueno, los sucesos, aquello que ocurrió, o sea, nunca reconoció jamás la responsabilidad que tiene el ejército en estos sucesos, que no son sucesos porque son realmente violaciones a los derechos humanos graves. Entonces él limpió la imagen del ejército, quiso presentarse además como que le estaba hablando más bien a ese grupo de víctimas supuestas del ejército más que a los familiares, ¿cierto?, de las desaparecidos y de los torturados. Entonces a mí me parece muy brutal lo que él hizo. Yo hubiera pensado, bueno, quizás no fue con la venia del presidente, es militar, se salió de su papel, pero después al escuchar el discurso del presidente, me pareció que ese era efectivamente el discurso, la narrativa del Estado respecto de esto. Es decir, el presidente hizo un discurso también muy ambiguo, muy poco claro, donde dice, bueno, es que hay que reconciliarse, o sea, en una especie como de, bueno, pongámonos todos de acuerdo, seamos todos amigos, hagamos como que esto ya pasó. El pasado no se borra, el pasado uno no puede taparlo con periódicos y decir, bueno, aquí se necesita justicia y se necesita reconocer por parte del ejército que estos hechos no son sucesos en el contexto de una guerra. Estos son hechos, como digo yo, de violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, me parece que además un buen gesto de las víctimas fue cortar el discurso de este señor, ponerse a gritar. Él tuvo que parar el discurso antes porque obviamente generó indignación y tienen toda la razón. Ahí, por ejemplo, está Micaela, que su discurso fue brutal, espectacular, súper fuerte, súper potente, pero que también estaba muy enojada con lo que ocurrió y se le entiende. Entonces, yo no le encuentro justificación a esto, no me parece que uno pueda negociar este tipo de cosas con los militares. Hay una excelente crónica y se las recomiendo para quienes no vieron esta situación o quieren profundizar, que es de la Marcela Turati, que está en su página ahí donde está, a donde va los desaparecidos.org,
Y ella describe un poco, ella estaba ahí, y describe un poco como la sensación que se estaba viviendo en ese momento, cómo las familiares de las víctimas, ¿cierto?, se sentaron en ese lugar, cómo, lo que ocurrió después, por ejemplo, que fue tan o peor de lo que estaba ocurriendo en el contexto de esto, que fue que el señor militar se fue con las víctimas militares y se fueron, y se sacaron fotos, etcétera. Y por otro lado se fueron las víctimas, o sea, perdón, pero este evento tendría que haberse centrado en las víctimas a violaciones de los derechos humanos y no en militares. Y me parece que poner los nombres de los militares en un memorial de guerra es una burla, es un error histórico que no se puede cometer. Entonces, como sociedad civil tenemos la obligación de poner estos puntos y de exigir que esa memoria histórica se respete. Bueno, hasta ahí llego con... Gracias, mi querida Ingrid. Pues, bueno, señalaba mi queridísima Renata, se me va a venir encima, Ernesto. No, mira, me gustaría ya, haciendo un lado pues la broma y demás, mi querida Elisa Godínez, y escuchando también en algún momento una entrevista que le hacían a Lorenzo Meyer, y comentaba al respecto ahí en Aristegui, comentaba algo sobre esta mesa, sobre este hecho, y habla del ejército y del poder del ejército y lo que se tuvo que negociar, lo que se negoció para que se hiciera ese evento en el campo militar número 1, lo que se tuvo que negociar para hasta dónde pueden llegar. Este evento no puede cruzar de determinada línea. Y eso a mí me puso a pensar también en el poder del ejército y el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque esta es una situación que habría que, por vez primera en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, me puso a dudar de qué tanto poder tiene el presidente en las Fuerzas Armadas. Y claro que eso me preocupó más cuando ya no esté el presidente y esté quien esté, con todo el poder y ahora hasta poder económico que van a tener las Fuerzas Armadas. Me parece que fue gravísimo el discurso, una afrenta tremenda y una falta de pericia, de timing político que me hace también presuponer, Elisa, que el presidente de pronto lo veo como sobrado, ¿no? Es decir, tengo tanto respaldo popular que puedo hacer y puedo tomar la decisión que yo quiera y no hay problema. Puede estar, por ejemplo, en la mañanera, le pueden cuestionar si Clara Luz va a tener un cargo en la Secretaría de Seguridad Pública y puede responder lo que él desee y desactiva prácticamente cualquier tema que sea espinoso, incluyendo este también. Y a mí me dejó esta preocupación porque me quedé pensando en el general Cienfuegos, que fue exonerado y sigue sin que se le toque con el pétalo de una rosa por el caso de Ayotzinapa o Tlatlaya, por poner solo un ejemplo. Entonces, mi pregunta va sobre tu valoración del poder de las Fuerzas Armadas en esta administración, la dimensión que está adquiriendo. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, mi querida Elisa? No, pues no se vale porque me hicieron la pregunta más difícil. No es cierto. O sea, sí es difícil y creo que sí está complicada y no tengo, la verdad, honestamente, una respuesta, digamos, contundente a esto. Coincido contigo, Ernesto, y bueno, por supuesto, coincido en general con lo que han dicho mis compañeras, con lo que planteó Alberto también, en algunas cosas. Claro, en todo tengo matices y no me gustaría... digamos, venir a matizar tanto el caso que quite lo grave del asunto,
que yo eso creo se que agradece, eso se agradece mucho. no, en principio, y esto sí en esto quiero ser como muy enfática, yo creo que este hecho, o sea, lo que vimos la semana pasada en este evento, son dos cosas. Primero y en primer lugar, un error muy, muy, muy grave, muy craso, ¿no? Más allá de si sabía, si no sabía, si el general iba a decir esto, yo no creo, por lo demás, que haya sido un tema de cálculo político en el sentido solamente de, bueno, Andrés Manuel calculó y dijo, no, o sea, yo no creo que sea o haya sido un error de mero cálculo. Yo creo que es más bien la síntesis o el ejemplo de una cosa, de un proceso que es muy complejo y que creo que no hubiera habido, digo, la solución que creo que hubiera sido lo lógico es que no se hubieran permitido los discursos, en este caso, ¿no? Del secretario de la Defensa en un evento así. Sin embargo, era complicado no darle la palabra en las instalaciones del ejército. Es decir, era muy complejo y creo que cualquier opción hubiera sido, digamos, problemática. Esta fue muy problemática. No sé si hubiera habido otra menos problemática. Yo creo que sí, que era no darle la palabra, pero también al mismo tiempo es como complicado. Entonces, en primer lugar, y eso sí lo quiero dejar muy, muy, muy en claro, yo considero que fue un craso error como tal, porque no es el momento, no era el momento. Una cosa tan trascendente como anunciar que se abren los archivos del Ejército de la Marina con respecto o relacionados al tema, todo el tema, digamos, de la violencia de Estado, que se fijó una fecha, sabemos que los procesos no ocurren así de, bueno, empezó a las 00 horas del año 65, 64, no, pero bueno, se ha convenido, digamos, ¿no? Que terrorismo de Estado, que se conoce, digamos, y se ha dicho que es un error llamarlo así, pero que se conoce, digamos, comúnmente como guerra sucia. Este anuncio es muy poderoso, muy importante, muy trascendente, ¿no? Como para que todo termine primero, una ofensa innecesaria a las víctimas que estaban allí, y por otro lado, en reducir una cosa tan trascendente a esto, que es, a pesar de que es un error craso, no debe ser el hecho mismo, la importancia del hecho reducida a esto. Entonces, eso en primer lugar. Creo, para mí, con todo lo contradictorio, con todo lo problemático que fue el evento, lo considero desde mi lectura, es el inicio de algo y no el fin de algo. O sea, no, hay que verlo, yo así lo trato de ver, como el inicio de un proceso más amplio que el fin de algo. Que se descuidó, sí, o sea, hubo un descuido evidente en esto, pero a ver, pongamos el cascabel al gato, y un poco yendo a tu pregunta, Ernesto, de cuál es el poder actual de las Fuerzas Armadas, qué significa esto, cómo se coloca el presidente ante este poder que les está dando y qué viene en un futuro y demás. Y yo diría lo siguiente, son como muchas cosas, pero voy a señalar solo algunas que al vuelo, pues. En primer lugar, lo que diría es que el proceso, digamos, del terrorismo de Estado cometido en este periodo de tiempo que se ha convenido, ¿no? Entre el 64, 65 y 1990 aproximadamente, es un proceso en el cual no hemos visto en México justicia, realmente. Ha habido impunidad y a diferencia de otros procesos que tienen algunos elementos en común, por ejemplo, en las dictaduras en América Latina, no se ha visto procesado a ningún general de alto nivel ni a ningún mando de alto nivel, ¿no? Entonces, eso es en principio. ¿Por qué no ha sido posible esto? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Ha habido intentos, ¿no? Hubo un intento más que de procesamiento como tal, de como inicio de este tema y de comisiones de la verdad, me acuerdo con Fox, ¿no? Hubo
este intento y tal cosa. A nivel local, en Guerrero existe una comisión de la verdad y todo esto, pero realmente no ha habido. ¿Y por qué no ha habido? Bueno, yo creo que es tan complejo, digamos, negociar precisamente. Y cuando digo negociar, no quiero que la palabra negociar se entienda como una cosa que banaliza el hecho, sino de realmente sentarse a ver hasta dónde el ejército va a aceptar este tipo de situaciones y se va sobre todo a comenzar, porque esto es un hecho que son procesos que se tienen que comenzar, realmente hablando, ¿sí? Han habido intentos de comisiones de la verdad, han habido intentos, digamos, de acceder a los materiales, ¿no? A los archivos en algún sentido, pero ahora este hecho de abrir los archivos del ejército sí es muy trascendente. Entonces, dejo ahí el hecho de que ha sido difícil. También creo que hay una cosa que está sobre la mesa, que es esta de la violencia terrorista de Estado, no hubo justicia y pasamos prácticamente de manera directa a otro proceso de violencia mucho más amplia, que es en la que estamos metidos y por la que ha habido una cantidad de víctimas enormes, etcétera, etcétera. Entonces se juntaron y se han juntado y pareciera que es un continuo de violencia, ¿no? Y pareciera que no hay un horizonte, digamos, para el cual poder empezar los procesos de justicia y de no impunidad en este país, porque a diferencia de otros países y de otros procesos, las dictaduras terminaron, tuvieron un fin. En México no hubo dictadura como tal, hubo violencia de Estado y por lo tanto eso hace una cosa complicada de abordar, ¿me explico? Porque no es que terminó el proceso de la violencia, no, nuestra violencia no solo continuó, sino que se transformó, se amplió, se profundizó y se extendió de una manera terrible. Donde, por cierto, en esa violencia no está exenta tampoco las Fuerzas Armadas. Ni policías, ni ejército, ni marina, ni nada. Y se complejizó el proceso. Entonces, esas dos cosas me parece que son importantes a tomar en cuenta en el contexto. Y la verdad, volviendo a la pregunta inicial de Ernesto, yo no tengo una respuesta digamos, contundente. Me gustaría pensar y quiero creer que hay un montón de cosas que no sabemos, ¿verdad? Que no vemos y no conocemos, del tipo de situaciones que el presidente habla con las cúpulas del ejército, ¿no? Como para saber hasta dónde el ejército está siendo como debería ser, ¿no? Leal al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es un ejército que no va a ser golpista, que es un ejército nacionalista, que es un ejército cuyo origen tiene tales y cuales características, pero que no está exento ni ha estado exento, como ningún ejército del mundo, ningún tipo de Fuerzas Armadas del mundo, en mayor o menor medida, a excesos, a abusos, a luchas de poder, a cuestiones, ¿no?, de ese tipo. Entonces, yo quiero creer que López Obrador es un tipo lo suficientemente inteligente y lo suficientemente consciente de lo que implica todo esto, que habrá cuidado esta situación. Lo que vemos afuera, pues, con los elementos que yo tengo, pues también te podría decir que en este momento sí me genera un poco de preocupación, sobre todo lo que viene cuando López Obrador no vaya a estar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más, en tal caso a mí más me preocupa, pero confío en que López Obrador, a pesar de este craso error, que por cierto, aquí quiero cerrar con esta parte, ojalá, ¿no? Digamos, entendiera él, más que entendiéramos nosotros, entendiera él su gobierno, que ahora mismo tiene una oportunidad para dar un golpe de timón en algún sentido, para comunicar diferente y eventualmente tomar decisiones diferentes con respecto a la estrategia para combatir la violencia en este país. Porque esto se juntó la semana pasada con otro hecho desafortunado, que fue el asesinato de los 2 curas jesuitas en la Sierra Tarahumara, que ha
conmocionado a la sociedad mexicana. Ya es difícil que la sociedad mexicana se conmocione porque llevamos 15 años con un grado de violencia extremo que ya de pronto la normalizamos y ya pareciera que no nos importa nada, pero creo que este hecho ha sido muy significativo. Y López Obrador también se equivoca y el gobierno también se equivoca, por supuesto, y tiene errores, y este ha sido un error importante. Y ojalá que se entendiera que, como dice Ernesto, aparentemente y a veces aparece muy sobrado, ¿no? Y en las conferencias en la mañana dice, no voy a cambiar la estrategia, esto va a seguir. En algún sentido se puede entender que lo que él está tratando de decir es, yo no voy a seguir, o sea, no voy a continuar o no voy a hacer lo que los otros gobiernos hicieron, que era usar la violencia también para combatir la violencia, y en eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que ahorita el discurso y la forma de comunicar en las mañaneras está siendo insuficiente. Y creo, y ojalá, y espero, que esto haga reflexionar allá arriba y comprendan que tienen que escuchar, tienen que comunicar de manera diferente y sobre todo, en tal caso, tendrían que mostrar lo que se supone que a lo que ellos están apelando, que es esta estrategia está dando resultados en algún sentido. Yo creo que sí, probablemente sí haya resultados. Yo no digo que no, yo les doy el beneficio de la duda. Bueno, escuchemos en dónde sí, en qué partes del país la estrategia está dando resultados, en qué parte los programas sociales que se supone que son la alternativa al uso de la violencia y son una vía a partir de la cual se supone que los jóvenes no se van a enganchar, están dando resultados. Yo creo que sí, pero tenemos que verla. ¿Tendríamos que ver eso? Tenemos en la agenda otro tema también polémico, que es la determinación en Estados Unidos de la Suprema Corte de ese país de quitar la garantía constitucional a la interrupción del embarazo y dejarlo a la decisión de las cortes y gobiernos y leyes locales. Pero pues el tema está un poco intenso también. Entendería, Renata, que parece que como en la Cámara de Diputados, casi por alusiones personales, ¿tienes algo que comentar sobre este punto o pasamos al siguiente, Renata? Bueno, no, yo muy brevemente creo que es muy valioso todo lo que dice Ingrid, Elisa y ustedes dos, por supuesto. Yo nada más, como para cerrar el tema, a mí me gustaría decir que creo que la única forma en la que se puede resarcir el daño del discurso, en específico el daño del discurso de Sandoval y ese agravio que le hicieron a las víctimas de sentarlas con los militares, se verá con los resultados de esta comisión. Creo que aunque salgan a decir otras cosas y aunque en el siguiente evento se traten mejor las formas, para bien o para mal, los resultados de la comisión serán lo que realmente importa. Y escribía Carlos Pérez Ricard hoy en la mañana, que es parte de la Comisión de la Verdad, justamente un poco al respecto, diciendo, bueno, claro que hubo errores, critica fuertemente al secretario, pero el hecho de que haya habido esta tensión no significa que los 5 puntos que tenemos como acuerdos para seguir entrevistando a militares, abriendo los archivos, buscando los mecanismos de reparación, no vayan a continuar. Y creo que eso, ahí es donde no podemos perder, creo yo, la mirada, ¿no? Que el hecho de que el evento haya salido mal y que haya habido agravios no nos quite de la conversación pública que no se le ha reparado el daño a las víctimas, ¿no? Y que eso es una exigencia que toda la sociedad mexicana tenemos que hacerle al presidente, a la Comisión de la Verdad, y que por supuesto nadie duda de la voluntad política ni del presidente, ni mucho menos de Encinas. Creo que Encinas ha mostrado para muchos sectores ser alguien confiable, pero que es necesario que en este sexenio, incluso si se pasa la ley de la memoria, donde se busque que la comisión continúe el sexenio que sigue y más adelante, es importante ver resultados de reparación de daños en este sexenio. Y
último, ya sé que dije que esto era para cerrar, pero también creo que sería importante empezar porque esta comisión, y hoy lo trajeron a colación en la mañanera, esta comisión acaba en 1990, ¿no? Del 65 al 90, pero empezar a entender qué cosas de esta comisión funcionan para no tener que esperar 30 años y después abrir otra comisión para la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, esto sí está funcionando de esta comisión, esta es la manera en la que hemos podido reparar daños, esta es la manera en la que ha servido para encontrar cierta paz, vamos a empezar a hacerla en el periodo de Calderón, que por supuesto es muchísimo más complejo porque ahí pues hay actores políticos que no solamente siguen vivos, sino que están metidos en la vida pública hasta la columna vertebral del Estado mexicano. Entonces eso lo convierte en algo mucho más complejo, pero que creo que sería parte fundamental de cómo podemos empezar a pensar en la pacificación del país, ¿no? No esperar a que toda esta gente que se metió en la guerra contra el narcotráfico o muera o tengan 99 años y pues sí sirvan, ¿no? Las comisiones, pero no esperar esos otros 30 años para empezar con otra comisión de la verdad de este periodo tan horrible de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o ya me voy de corrido con Roe vs. Wade. Si quieres, para ver si alguien más quiere complementar, yo nada más añadiría, tratando de resumir el planteamiento que le hacía a Elisa, sería la lealtad. ¿De dónde viene? Es el ejército tiene lealtad hacia el presidente de la República o el presidente de la República tiene lealtad al ejército. Eso es básicamente lo que estoy colocando en la mesa. Ingrid, si quieres añadir algo más o si seguimos con el siguiente tema, aunque ya se nos acabó el tiempo. Sí, no, yo creo que podríamos redondear este tema y dejamos el otro para la próxima semana porque ya van a ser las 11. Solo para cerrar, yo tengo una postura un poco más radical en ese sentido, en los ejercicios de memoria, porque bueno, vengo de un país en que sí se ha hecho el ejercicio de memoria. Hay impunidad, por supuesto, pero esas comisiones y recopilación de memorias se ha hecho. Pero claro, entiendo lo que dice Elisa y tiene toda la razón. En países donde hubo dictaduras propiamente tales es más sencillo porque el proceso histórico está muy delimitado. Acá es una violencia ininterrumpida muy similar a lo que ocurre en Colombia, porque en Colombia ellos tuvieron la violencia que le llaman, que parte en el 48 y que después sigue en conflicto armado y sigue hasta el día de hoy. Y han tenido también que hacer cortes, bueno, hasta aquí va a llegar tal periodo, hasta aquí va a llegar el otro y así, ¿no? Yo creo que no se puede hacer esto de la mano con el opresor. Yo creo que los ejercicios de memoria le corresponden al Estado y a las víctimas. Y quien haya sido el opresor, y como el poder militar tiene que estar subyugado al poder civil, porque así es la única manera de funcionar, porque si no tenemos dictaduras, el ejército tiene que someterse y entregar la información. Pero no se puede hacer de la mano con quien haya sido el opresor, nunca, por una cuestión, insisto, de memoria histórica, por una cosa de la historia de la nación. Es muy importante los ejercicios de memoria, son vitales para el país en general y lo que viene en el futuro, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que error calculado, no calculado, si se puede reparar o no, puede ser que se pueda reparar. Estoy de acuerdo con Renata y Elisa en el sentido de que esto es una apertura y una comisión, van a investigar y eso es fantástico. El fin está genial. No sé si el fin justifica los medios y ahí tengo mis dudas. Entonces, nada, exhortar al presidente, que no creo que nos esté escuchando, pero en el fondo, como sociedad civil, presionar en el sentido de que busquemos esa reparación. En ningún caso, acá había gente en el chat que ponía sin perdón ni olvido. Por supuesto que no hay ni perdón ni olvido, ninguna de las anteriores. Yo sé que el presidente espera una especie de reconciliación, de perdón, pero eso es muy difícil de lograr a menos que haya justicia. Si no hay justicia, eso no se puede lograr. Entonces, primero la justicia, sí tendría que haber estado la fiscalía sí tiene que estar involucrada, hay que buscar responsables, aunque no hayan penas criminales, porque los juicios estén prescritos, tiene que haber una pena simbólica, en el sentido que haya una justicia simbólica, es decir, bueno, ellos son los culpables con nombre y apellido,
y estas son las víctimas, y después de lograr eso, recién ahí se puede pensar en una especie de reconciliación, es lo último que se hace. No se puede pedir que haya reconciliación desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se repare, yo igual tengo fe, igual que mis compañeras, en que esto se puede de alguna manera llevar a cabo de manera exitosa, ojalá así sea, por el bien del país y del futuro, ¿no? De la no repetición. Así que bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Porque además es un tema complejo, ya hubo un ejercicio de memoria o de reparación con aquella comisión que se creó en el gobierno de Vicente Fox, que resultó una burla, y simple y sencillamente, legalmente, inclusive blindaron a algunos de los perpetradores del pasado. Entonces ahí está ese tema, doctora Elisa Godínez, para cerrar, y otro además que es importante, tampoco perder de vista, como ustedes comentaban. Estamos en un momento muy complicado, con un grupo político identificado con la derecha, que está dispuesto a todo con tal, no solo de recuperar sus privilegios, sino también de impedir el ejercicio de memoria, porque en ese recordar ellos salen perdiendo y de una forma brutal. Y este ejercicio a la desmemoria que hemos padecido en las últimas décadas también está ahí muy sembrado, y creo que es pertinente que no se olvide tampoco este tema que está allí y que todos los días lo vemos repetido, escondido allí, reptando en las campañas de odio y linchamiento que han pululado en estos años. Doctora, ¿con qué cerramos? Uy, yo siempre digo que necesitamos otra mesa para terminar el tema porque es muy complejo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Alberto, en el sentido de que estamos en un momento, en un momento político particular, pues, ¿no? Se está haciendo este esfuerzo de, pues sí, de intentar comenzar un proceso real de memoria y de justicia, a diferencia de otras ocasiones donde fue simulación. Comparar el tema de Fox, por ejemplo, también había mucha expectativa política, porque se supone que era un momento se le llamó como transición, el momento culminante de la transición, de la llamada transición a la democracia. Digamos, para mí no fue realmente una transición, fue una alternancia de partido, que bueno, en algunas personas generó expectativa, se generó expectativa a este respecto y fue una simulación. Ahora estamos en otro momento, en un proceso que creo yo que es diferente. La gente tendrá su valoración de si es mejor o si es peor. Por supuesto, yo pienso que es mucho más real que lo que pasó hace 20 y tantos años. Y en ese sentido, pues espero y tengo expectativas de que esto sea el inicio de algo verdadero y auténtico. Ahora, por otro lado, nada más cerraría con esto, nada más para dejarlo sobre la mesa y como pregunta, ¿no? Yo no tengo realmente una completa respuesta, pero como pregunta, yo no creo que sea imposible sentar, lo hablo simbólicamente, en una misma mesa a víctimas y victimarios. Yo creo que fue un error la manera en la que el evento fue construido, eso ya lo dije, pero no creo que el evento haya sido un error en sí mismo. Y yo no creo además que de aquí en adelante y en lo subsiguiente no sea posible eso. Hay muchas experiencias en otros niveles, pero en todo el mundo, en donde sí hay estos momentos en donde se sientan cara a cara, unos y otros. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al Estado mismo, en este caso al gobierno. A este gobierno le correspondería, ¿no?, ser como, pues justo el garante de un proceso así. Pero pensemos en otros sistemas normativos que están incluso en México mismo, ¿no? Los sistemas normativos de los pueblos indígenas, en donde comúnmente, ¿no?, a una escala menor, evidentemente, pero habría que revisar estos y otros procesos, digamos, de justicia en otros sistemas normativos con otras lógicas, en donde sí se confronta a la gente. Se confronta en el sentido, porque no veo otra manera también de llegar a recuperar el entendimiento, y eso no significa que se perdone y se olvide como si nada, pero nosotros tenemos que transitar como país, como sociedad, atreviéndonos a mirar nuestra propia sombra. Porque muchas veces los soldados rasos de este ejército, estoy casi segura que muchos de ellos tienen como origen muchas de las comunidades que el ejército mismo
ha violentado. Así como en México muchas comunidades en las cuales ya se infiltró el crimen organizado hasta la médula, son parientes, víctimas y victimarios. Entonces nada más lo pongo sobre la mesa para como ponernos a pensar. Yo no tengo respuestas, pero creo que es importante eso como posibilidad. El micrófono, Ernesto. Sí, gracias, mi querida Elisa. Pues sí, un tema por demás complejo y más en los tiempos políticos en los que se están viviendo, donde la ultraderecha pues está a todo lo que da. También ayer tenía una entrevista con Armando Bartra sobre las izquierdas y cómo en algunos momentos intensa, digamos, la entrevista, y le comentaba, ¿no? Es que a nosotros siempre luego nos representa un dilema ético, porque no le vamos a hacer el juego a la derecha, pero tampoco le vamos a hacer el juego al presidente López Obrador si está cometiendo errores de esta naturaleza, y particularmente porque como medios de comunicación y ejerciendo el periodismo libre e informado e independiente, pues lo que más nos importa pues son la población, las poblaciones vulnerables, y si están en una condición de vulnerabilidad extrema, pues cómo no lo vamos a decir. Es un precepto ético al que no le vamos a faltar, no le vamos a fallar, y le reconocemos al presidente pues muchos de los proyectos y la visión política y lo que ha ido reconstruyendo de nuestro país, y esto no se lo reconocemos porque no estamos de acuerdo con esas formas y con esos modos. Y particularmente a mí, para cerrar el tema, lo que me quedó clarísimo después de escuchar el discurso del general Sandoval y del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que ahí estarán nuestros queridos Abel Barrera y todos los que conforman esa Comisión de la Verdad, pues dando tumbos, y no será, espero equivocarme, mi fantasía es estar equivocado, pero ahí no se va a abrir mucho, se va a abrir poco. El mensaje fue claro: vamos a defender la imagen de las Fuerzas Armadas en un momento que era una invaluable oportunidad. Ahí tenía las familias el general, les pedimos perdón. Hay compañeros, elementos de las Fuerzas Armadas de otros años que le faltaron también a ustedes y le faltaron a la nación. Había muchas maneras de hacerlo, decirlo, pero así nada más uno se puede imaginar cómo está ahí adentro y el poder que tienen esos corrientes del ejército mexicano en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por eso es la pregunta de, pues, cuál es el mandato del presidente y la lealtad, de dónde a dónde va, y qué tan fuerte es el ejército frente al presidente y el presidente frente al ejército. Pues son temas que seguiremos dialogando. Mi queridísima Renata, un gustazo como siempre, qué bueno que ya regresaste, estamos contentos. Mi querida Elisa Godínez, también un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Elisa. Ingrid Urguelles, muchísimas gracias. Siempre brillantes, chicas, siempre brillantes. Gracias, de verdad. Un abrazo. Abrazos a todos, a todas. Adiós. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Abrazo. Hasta luego, abrazo, cuídense. Bye.